Buenas tardes, mi nombre es Paula Sofía Gutiérrez Castro. Mi nombre es María Andrea Hurtado Velasco. Mi nombre es Laura Sofía Galvis Miranda. Somos estudiantes de Administración de Empresas del primer semestre de la institución universitaria Colegios de Colombia. Y hoy vamos a presentar la vida de Gastón Berger para la materia de Gestión de Sistemas de Información con el profesor Jorge Humberto Enciso. En esta presentación vamos a hablar acerca de la biografía de Gastón Berger, un poco de su vida laboral, algunas de sus obras más importantes, hablar acerca del término de la prospectiva, un poco acerca de la caracterología, además de las teorías husserlianas de la fenomenología y un poco de la teorética pura, para terminar con unas conclusiones acerca del tema. Gastón Berger nació el 1 de octubre de 1896 en San Luis, Senegal. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Liceo de Perpiñán. El divorcio de sus padres les llevó a trabajar desde los 14 años en una empresa de fertilizantes. En vísperas de cumplir los 18 años se alistó voluntariamente en el ejército francés, en el que en esa época estaban en la Primera Guerra Mundial. En ese ejército permaneció 5 años, pero casi 3 años estuvo en frentes participando en la campaña oriental, desde Grecia hasta los Dardanelos. Él regresó como oficial y recibió la Cruz de Guerra. Tras la contienda regresó a la fábrica de fertilizantes donde trabajó en Marsella, convirtiéndose en director. A sus 25 años, apasionado por la filosofía, decidió retomar sus estudios y prepararse para la licenciatura en Lettres, donde inició su exitosa carrera intelectual, y en la década de 1930 trabajó simultáneamente como administrador de empresas y director de estudios filosóficos, escribiendo su tesis sobre Husserl. Gastón Berger murió el 13 de noviembre de 1960 en un accidente automovilístico y fue padre del coreógrafo Maurice Berger. Para empezar a hablar acerca de la vida laboral de Gastón Berger, él fundó la Sociedad de Estudios Filosóficos en 1925. Durante la década de los 30, él administró una planta de fertilizantes. Además presentó 2 tesis de doctorado en filosofía, una sobre el conocimiento y la otra sobre la fenomenología de Husserl. Él también inició algunos estudios de medicina en 1935. Berger organizó el primer congreso de las Sociedades de Filosofía de Lengua Francesa en 1938. Fue profesor de la Facultad de Letras desde 1941 y director de la Universidad de Aix-Marsella, en Francia. Además, él tomó parte activa en la Resistencia de 1941 a 1944 y luego de la liberación fue nombrado director regional de los servicios de información de la región del suroeste, dirigiendo la radiodifusión y la prensa regional. Berger fue profesor visitante de la Universidad de Buffalo en Estados Unidos en 1948. Fue secretario general de la Comisión Franco-Americana de Intercambios Universitarios en 1949-1952. Estuvo a cargo de la educación terciaria de Francia en el Ministerio de Educación Nacional, modernizando el sistema universitario francés en 1952 a 1960. Él presidió la Sociedad Francesa de Filosofía y el Instituto Internacional de Filosofía. Estas fueron algunas cosas que hizo Berger en su vida laboral. En las principales obras de Gastón Berger encontramos la primera, que es El Cogito en la filosofía de Husserl, de 1941, en la cual el libro se centra en la noción del cogito, que se refiere a la experiencia subjetiva de la conciencia y la autoconciencia. Husserl, fundador de esta fenomenología, desarrolló una teoría del cogito que busca comprender la estructura y la esencia de la conciencia, mientras Berger analiza cómo Husserl aborda el cogito en sus obras, especialmente en el libro Ideas Relativas, a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, en 1913. El autor examina cómo Husserl critica la noción cartesiana del cogito, considerándola demasiado estrecha y abstracta. También busca desarrollar una concepción más amplia y profunda del cogito, enfatizando su carácter intencional y su relación con el mundo.
Analiza la estructura del cogito identificando sus componentes básicos como la conciencia, la intencionalidad y la temporalidad, y busca explorar la relación entre el cogito y la intersubjetividad, abordando la cuestión de cómo la conciencia individual se relaciona con la conciencia colectiva. En el segundo libro encontramos el Tratado Práctico sobre el Análisis del Carácter en 1954, el cual el libro se centra en la comprensión del carácter humano, considerando su estructura dinámica y una evolución. Berger en este libro analiza los diferentes enfoques para entender el carácter, desde la psicología hasta la filosofía, y presenta una metodología práctica para realizar un análisis del carácter. En el tercer libro encontramos Carácter y Personalidad en 1954. Este libro se centra en la comprensión del carácter y la personalidad de las personas, analizando sus conceptos, estructuras y diferentes dinámicas. En este libro, Berger examina cómo el carácter y la personalidad se desarrollan y evolucionan a lo largo de la vida, influenciados por diferentes factores como la herencia, el entorno y las distintas experiencias. En el cuarto y último libro más importante de Gaston Berger encontramos La fenomenología del tiempo y de la perspectiva de 1964. Este libro se basa en el análisis fenomenológico del tiempo y la perspectiva. Busca examinar cómo estos conceptos se relacionan con la experiencia humana y la conciencia. Berger se encarga de analizar la estructura del tiempo y la perspectiva, y cómo ésta influye en nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. La perspectiva es un estudio del futuro donde se puede comprender e influir en él. No se basa únicamente en el pasado, sino en las variables cualitativas y cuantitativas. Su propósito es reducir la incertidumbre e iluminar la acción presente y proporcionar estrategias para alcanzar nuestros propósitos y nuestro futuro deseado. Gaston Berger la definió como la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él. La perspectiva busca imaginar futuros posibles, denominados futuribles, y determinar su probabilidad para que esto pase, y también planificar acciones que aceleren o eviten su ocurrencia. A diferencia de la planificación tradicional, que parte de los recursos actuales para fijar los objetivos a corto plazo, la perspectiva comienza en una visión del futuro ideal y reflexiona sobre el presente desde esa perspectiva. Este enfoque inverso ayuda a concebir estrategias que permiten alcanzar un futuro deseado. La perspectiva también es entendida como el proceso colectivo y multidisciplinario, que es esencial que diferentes actores colaboren, y su efectividad depende de la participación activa de todos los involucrados. Además, debe ser un proceso continuo donde se ajuste a las realidades cambiantes del entorno. En términos de planificación estratégica, la perspectiva se destaca por su capacidad de identificar y gestionar escenarios futuros, fomentando la innovación y la creatividad en las organizaciones. A través de la perspectiva se puede identificar oportunidades emergentes y riesgos potenciales, lo que también permite que las organizaciones tomen decisiones informadas y flexibles, adaptándose a un futuro incierto. En conclusión, la perspectiva no solo es una herramienta para prever lo que puede suceder o lo que puede llegar a pasar, sino también para poder crear un futuro que se desea, motivando a las organizaciones y sociedades a planificar estratégicamente y a actuar de manera deliberada para lograr un futuro deseado. Pues esta es un pequeño resumen acerca de la caracterología de Gaston Berger, sobre las personalidades y sus principales sentimientos. Uno de los principales estudios de Gaston Berger es la caracterología. La caracterología es la clasificación y el estudio de los diferentes caracteres considerando sus formas típicas y representativas. Todo esto constituye el objeto de la caracterología especial. Su finalidad es la combinación o composición de las propiedades fundamentales.
analizadas por la caracterología general y de cuyas distintas combinaciones resultan los diferentes caracteres. Ahora bien, las tres propiedades fundamentales del carácter son la emotividad, la actividad y la resonancia, que combinadas en su doble dirección de primariedad y secundariedad dan origen a los 8 tipos de carácter, los cuales brevemente descritos son los siguientes. Para empezar, están los pasionales. Los pasionales son aquellos que se caracterizan por ser ambiciosos, realizan tensión extrema en toda personalidad y normalmente al hacer actividades se concentran en un fin único. Son dominantes, naturalmente aptos para mandar, saben dominar y utilizar su violencia. Resaltan por ser serviciales, honorables, amantes de la sociedad y con frecuencia resultan buenos conversadores. Demuestran tomar en serio la familia, la patria y la religión. Suelen tener un sentido profundo de la grandeza. Su valor dominante es la obra por realizar. Después están los coléricos. Los coléricos representan a aquellos generosos, cordiales, llenos de vida y exuberancia. Son optimistas y generalmente tienen un buen humor. Carecen a menudo de gusto y de medida. Su actitud es intensa y febril, pero múltiple. Suelen interesarse por la política, aman al pueblo, creen en el progreso y son revolucionarios de buena gana. Dotados con frecuencia de aptitudes oratorias y llenos de impetuosidad, arrastran a las multitudes. Su valor dominante es la acción. Después están los sentimentales. Suelen ser aquellos que no pasan de la etapa de la aspiración. Meditativos, introvertidos, esquizofrénicos, a menudo melancólicos. Son descontentos de sí mismos, tímidos, vulnerables, escrupulosos. Alimentan su vida interior con la remunición de su pasado. No les resulta fácil entrar en relación con el prójimo y caen con frecuencia en la misantropía. Son torpes y mal logrados. Se resignan de antemano a lo que sin embargo podrían evitar. Son individualistas, tienen un vivo sentimiento de la naturaleza y su valor dominante es la intimidad. Por otro lado están los nerviosos. Los nerviosos son aquellos de humor variable, les gusta conmover y llamar la atención de los demás sobre sí mismos. Indiferentes a la objetividad, sienten la necesidad de embellecer la realidad, para lo que oscilan entre la mentira y la ficción poética. Tienen un gusto pronunciado por lo extravagante, lo horrible, lo macabro y en general por lo negativo. Trabajan irregularmente y solo en lo que les agrada. Tienen necesidad de excitantes para salir de la inactividad y del fastidio. Inconstantes en sus afectos, se ven prontamente seducidos y también consolados. Su valor dominante es la diversión. Además están los flemáticos, que son aquellas personas de hábitos, respetan los principios, son puntuales, son dignos de fe, objetivos y ponderados. De humor parejo, generalmente impasibles, son también pacientes, tenaces y desprovistos de toda afectación. Su civismo es profundo y su religión tiene sobre todo un carácter moral. Su sentido del humor es a menudo muy vivo. Tienen marcada preferencia por los sistemas abstractos y su valor dominante es la ley. Por otro lado están los sanguíneos. Los sanguíneos resultan ser extrovertidos, saben hacer observaciones exactas y dan pruebas de un acentuado espíritu práctico. Ellos aman a todo el mundo, en cuyo seno se muestran corteses, espirituales, irónicos y escépticos. Saben manejar a las personas y son hábiles diplomáticos, liberales y tolerantes Del mundo y de nosotros mismos. La prospectiva es un estudio del futuro donde se puede comprender e influir en él. No se avanza únicamente en el pasado, sino en las variables cualitativas y cuantitativas. Su propósito es reducir la incertidumbre, iluminar la acción presente y proporcionar estrategias para alcanzar nuestros propósitos y nuestro futuro deseado. Gaston Berger la definió como la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él. La prospectiva busca imaginar futuros posibles, denominados futuribles, y determinar su probabilidad para que esto pase, y también planificar acciones que aceleren o eviten su ocurrencia. A diferencia de la planificación tradicional, que parte de los recursos actuales para fijar los objetivos a corto plazo, la prospectiva comienza en una visión del futuro ideal y reflexiona sobre el presente
desde esa perspectiva. Este enfoque inverso ayuda a concebir estrategias que permiten alcanzar un futuro deseado. La perspectiva también es entendida como el proceso colectivo y multidisciplinario, que es esencial que diferentes actores colaboren y su efectividad depende de la participación activa de todos los involucrados. Además, debe ser un proceso continuo donde se ajuste a las realidades cambiantes del entorno. En términos de planificación estratégica, la prospectiva se destaca por su capacidad de identificar y gestionar escenarios futuros, fomentando la innovación y la creatividad en las organizaciones. A través de la prospectiva se puede identificar oportunidades emergentes y riesgos potenciales, lo que también permite que las organizaciones tomen decisiones informadas y flexibles, adaptándose a un futuro incierto. En conclusión, la prospectiva no solo es una herramienta para prever lo que puede suceder o lo que puede llegar a pasar, sino también para poder crear un futuro que se desea, motivando a las organizaciones y sociedades a planificar estratégicamente y actuar de manera deliberada para lograr un futuro deseado. Pues esta es un pequeño resumen acerca de la caracterología de Gaston Berger, sobre las personalidades y sus principales sentimientos. Uno de los principales estudios de Gaston Berger es la caracterología. La caracterología es la clasificación y el estudio de los diferentes caracteres considerando sus formas típicas y representativas. Todo esto constituye el objeto de la caracterología especial. Su finalidad es la combinación o composición de las propiedades fundamentales, analizadas por la caracterología general, y de cuyas distintas combinaciones resultan los diferentes caracteres. Ahora bien, las tres propiedades fundamentales del carácter son la emotividad, la actividad y la resonancia, que combinadas en su doble dirección de primariedad y secundariedad dan origen a los 8 tipos de carácter, los cuales brevemente descritos son los siguientes. Para empezar, están los pasionales. Los pasionales son aquellos que se caracterizan por ser ambiciosos, realizan tensión extrema en toda personalidad y normalmente al hacer actividades se concentran en un fin único. Son dominantes, naturalmente aptos para mandar, saben dominar y utilizar su violencia. Resaltan por ser serviciales, honorables, amantes de la sociedad y con frecuencia resultan buenos conversadores. Demuestran tomar en serio la familia, la patria y la religión. Suelen tener un sentido profundo de la grandeza. Su valor dominante es la obra por realizar. Después están los coléricos. Los coléricos representan a aquellos generosos, cordiales, llenos de vida y exuberancia. Son optimistas y generalmente tienen un buen humor. Carecen a menudo de gusto y de medida. Su actitud es intensa y febril, pero múltiple. Suelen interesarse por la política, aman al pueblo, creen en el progreso y son revolucionarios de buena gana. Dotados con frecuencia de aptitudes oratorias y llenos de impetuosidad, arrastran a las multitudes. Su valor dominante es la acción. Después están los sentimentales. Suelen ser aquellos que no pasan de la etapa de la aspiración. Meditativos, introvertidos, esquizofrénicos, a menudo melancólicos. Son descontentos de sí mismos, tímidos, vulnerables, escrupulosos. Alimentan su vida interior con la remunición de su pasado. No les resulta fácil entrar en relación con el prójimo y caen con frecuencia en la misantropía. Son torpes y mal logrados. Se resignan de antemano a lo que sin embargo podrían evitar. Son individualistas, tienen un vivo sentimiento de la naturaleza y su valor dominante es la intimidad. Por otro lado están los nerviosos. Los nerviosos son aquellos de humor variable, les gusta conmover y llamar la atención de los demás sobre sí mismos. Indiferentes a la objetividad, sienten la necesidad de embellecer la realidad, para lo que oscilan entre la mentira y la ficción poética. Tienen un gusto pronunciado por lo extravagante, lo horrible, lo macabro y en general por lo negativo. Trabajan irregularmente y solo en lo que les agrada. Tienen necesidad de excitantes para salir de la inactividad y del fastidio. Inconstantes en sus afectos, se ven prontamente seducidos y también consolados. Su valor dominante es la diversión.
Además están los flemáticos, que son aquellas personas de hábitos, respetan los principios, son puntuales, son dignos de fe, objetivos y ponderados. De humor parejo, generalmente impasibles, son también pacientes, tenaces y desprovistos de toda afectación. Su civismo es profundo y su religión tiene sobre todo un carácter moral. Su sentido del humor es a menudo muy vivo. Tienen marcada preferencia por los sistemas abstractos y su valor dominante es la ley. Por otro lado están los sanguíneos. Los sanguíneos resultan ser extrovertidos, saben hacer observaciones exactas y dan pruebas de un acentuado espíritu práctico. Ellos aman a todo el mundo, en cuyo seno se muestran corteses, espirituales, irónicos y escépticos. Saben manejar a las personas y son hábiles diplomáticos. Liberales y tolerantes en la política, sienten poco respeto por los grandes sistemas. Ya asignan un gran valor a la experiencia. Dan prueba de iniciativa y testimonian una gran flexibilidad de espíritu, siendo a menudo oportunistas. Su valor dominante es el éxito social. Los apáticos son aquellos que representan a los herméticos, misteriosos, vueltos hacia sí mismos, pero sin una vida interior intensa, estremecedora. Son sombríos y taciturnos. Ríen muy rara vez, son esclavos de sus hábitos pero son conversadores. Tenaces en sus enemistades, se reconcilian con mucha dificultad. Siendo muy poco conversadores, aman la soledad. Aun cuando indiferentes a la vida social, son, sin embargo, generalmente honestos, veraces y honorables. Su valor dominante es la tranquilidad. Y por último están los amorfos. Los amorfos son aquellos que están disponibles, son conciliadores, tolerantes por la indiferencia y dan, sin embargo, pruebas de una gran obstinación pasiva y muy tenaz. Tomados en conjunto, son aquellos de los que se dice que tienen un buen carácter. Negligentes, inclinados a la pereza, carecen por completo de puntualidad y son indiferentes al pasado y más todavía al porvenir. Tienen a menudo aptitudes para la música, la ejecución de la música y para el teatro. Su valor dominante es el placer. Gaston Berger también propuso una teoría del conocimiento conocida como teorética pura, donde el sentido de las cosas no reside en ellas mismas, sino que proviene de un yo trascendental, condición de todo posible significado. En cuanto al conocimiento de lo empírico, lo que importa no es preguntarse su existencia o su naturaleza, sino sobre su significación en relación con el sujeto que lo observa. Igualmente, en el terreno ético, el sujeto afirma la intencionalidad a través de un compromiso personal que no se entiende como simple voluntad subjetiva, sino como la relación entre el yo trascendental identificado con Dios. De acuerdo a la vida y obra de Gaston Berger y su principal introducción a la perspectiva, se puede concluir que a través del concepto de perspectiva, además de sus otros estudios como la caracterología y la teorética pura, habría un camino novedoso para pensar y abordar el futuro desde una perspectiva filosófica y práctica. Su enfoque no solo desafió las concepciones tradicionales sobre el tiempo, sino que también impulsó la idea de la humanidad, tiene al poder y la responsabilidad de anticipar y modelar el futuro en lugar de ser simplemente arrastrado por él. Su visión principal de la perspectiva como una disciplina que integra el conocimiento, la ética y la imaginación colectiva sigue siendo hasta el día de hoy una herramienta invaluable para enfrentar los retos del mundo contemporáneo, marcados por la rapidez del cambio tecnológico, las crisis globales y la incertidumbre del mañana. Influenciado también por el desarrollo en Francia, gracias a la introducción de las teorías husserlianas. Agradecemos mucho al profesor Jorge Humberto Enciso por ver nuestra presentación. Gracias. Ya está.